Ya le había dado aquí, pensé que lo... Bueno, iniciamos con la clase correspondiente al viernes 24 de septiembre de 2021. Iniciamos este viaje directo y escuchando a Morfeo. Espero que no caigan en sus brazos de manera inmediata. Entonces, como les comentaba en la sesión anterior, tenemos el tema de Sumeria y también hemos revisado ya los antecedentes históricos que encontramos del derecho internacional público en el caso de Egipto y en el caso de Sumeria, y hemos encontrado al menos elementos que resultan relevantes dada su importancia para el derecho internacional público. En el caso de Sumeria, pues encontramos estos conflictos que surgieron sobre todo entre Umma y Lagash sobre el suministro de agua y la delimitación de las fronteras entre estas dos ciudades-estado, y bueno, también observamos que fue necesaria la celebración al menos de algún tratado para establecer la paz nuevamente entre estas dos ciudades-estado, y vamos a observar que también para el restablecimiento de la paz, además de que se plasmó en el tratado, observamos que también los límites territoriales formaron parte o fueron el contenido de este tratado celebrado entre estas dos ciudades-estado. Y bueno, también hemos observado como una de las notas distintivas que encontramos en Sumeria es que por primera vez se celebra un tratado de forma escrita. Si quieren ustedes, aunque hayan sido en tablillas de arcilla y que se establecen algunos jeroglíficos ahí, pero ya hay un documento que da cuenta del acuerdo de voluntades, de los acuerdos alcanzados entre las partes y de los compromisos que estos asumieron. Por esto es que resulta relevante al menos pensar cuál fue la importancia que tuvo para esta civilización el establecimiento de las fronteras y sobre todo el acuerdo de voluntades plasmado ya en un documento escrito. En la sesión anterior también revisamos algunas de las aportaciones que encontramos por parte de Egipto en materia del derecho internacional, y así encontramos que se celebran o se celebraron algunos tratados, sobre todo entre el reino hitita y el reino egipcio, y vamos a encontrar que por primera vez encontramos la celebración de un tratado en una doble versión, es decir, que este tratado no solamente se consignó en el idioma egipcio o en el idioma hitita, sino que existen copias o que simplemente se redactó en los dos idiomas para que se alcanzara a conocer con precisión cuáles eran los compromisos alcanzados por las partes. Vamos a observar que dentro de este tratado de extradición que se celebraron entre el rey Atusil y Ramsés, pues trajo como consecuencia también el establecimiento de ciertas reglas de extradición. Esta es una figura que se utiliza ampliamente en el derecho internacional moderno, y ustedes lo han escuchado cuando se lleva, por ejemplo, la detención de algún campo importante de la droga, como fue en el caso del Chapo Guzmán, en donde pues observamos que se echó a andar este esquema de la extradición, que Estados Unidos solicita la presentación de este sujeto ante alguna corte norteamericana, y pues no es extraño que también México, con los países con quienes tiene celebrados algunos tratados en esta materia, también exista la posibilidad de que si son detenidos en territorio nacional, sean llevados de manera directa al estado en el que cometieron ciertos delitos. Entonces, vamos a observar que el principal objetivo de los tratados que se establecieron entre el reino hitita y el reino egipcio, pues tuvo como principal objetivo el mantenimiento de la paz y bueno, ratificar la amistad que existía entre estos dos reinos. Vamos a encontrar que también se establecieron algunas bases para alianzas de carácter militar o para confrontar peligros externos y de otra naturaleza. Vamos a observar que el tratado es consecuencia de las negociaciones y no de la improvisación. Y bueno, esto no lo hemos visto, pero cuando se celebra algún tratado es fundamental el desarrollo de las negociaciones, porque es a través de estas donde se determina el objeto y fin del tratado y se establecen una serie de compromisos que habrán de cumplir las partes en el proceso de celebración del tratado. Así vamos a encontrar que también en estos tratados celebrados entre el reino egipcio y el reino hitita, también se establecieron algunos supuestos de incumplimiento y algunas sanciones que podían derivar del castigo inclusive divino ante la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos por ambas partes. Vimos en la sesión anterior también algunas aportaciones
que nos brinda Babilonia, y bueno, pues ahí encontramos como principal antecedente histórico del derecho internacional público el Código de Hammurabi, y bueno, pues ahí observamos que en el caso de esta civilización tuvo una amplia tarea desde el punto de vista diplomático, y vamos a observar que tuvo un intercambio importante con los pueblos vecinos, con los pueblos cercanos, y derivado de esta interacción que tuvo con los pueblos vecinos, encontramos una intensa actividad de carácter diplomático con los pueblos vecinos. No debemos de olvidar que durante mucho tiempo también la lengua babilónica fue el medio de comunicación entre los distintos pueblos y se utilizaba como una herramienta para la construcción de acuerdos entre los pueblos vecinos. Vamos a observar que en el caso de los hebreos, pues también encontramos la figura del vasallaje y este sometimiento de los pueblos por los que iban transitando. Recordemos que desde la salida de Egipto, que nos narra la Biblia en el libro del Éxodo, pues los hebreos desde el momento que salen de Egipto, pues inician esta travesía por el desierto que dura muchos años, bueno, dura 40 años hasta llegar a la tierra prometida, y en el tránsito para llegar a este sitio entre Egipto y la tierra prometida, pues tuvieron que enfrentarse a otros pueblos, a otras civilizaciones, y pues claro está que también para el trato que recibían por parte de estos pueblos o de estos lugares por donde iban transitando, si había cierta aceptación por estos pueblos, pues simplemente pasaban y listo y no había mayor conflicto, pero en aquellos donde se mostraba cierta resistencia, pues el trato también era diferente y de una manera constante tuvieron que recurrir a la guerra y específicamente a la guerra de conquista para someter a los pueblos por los que tenían que pasar. Entonces, esto fue una constante en el caso de los hebreos. Y en el caso de China, que era lo que les comentaba en la sesión anterior, también encontramos algunos elementos del derecho internacional público. Uno de ellos, y el más relevante que podemos observar, es en el caso de la muralla china. Ya hemos visto que en las civilizaciones antiguas, como en el caso de la civilización sumérica, podemos encontrar algunos vestigios, por ejemplo, esto de las estelas para identificar los límites territoriales entre las distintas ciudades-estado. Vamos a encontrar que en el caso de China, pues la muralla fungía o tenía dos funciones específicas. Una, que era la de servir como una especie de control de puesto militar, en donde a partir de la muralla china, pues se podía observar claramente cuando estaban en peligro o eran amenazados los pueblos chinos y bueno, tenían la posibilidad de repeler esas agresiones. Al mismo tiempo, la muralla china, pues además de servir de un puesto de control militar, también sirvió durante un largo tiempo como el establecimiento de la frontera de China con el resto de los pueblos vecinos, de los pueblos bárbaros que rodeaban también a esta civilización. En el caso de China vamos a encontrar que se planeó una especie de sociedad de naciones en donde existía, digamos, la participación de las distintas ciudades-estado que existían al interior del territorio chino y que ahí se permitía el establecimiento de ciertos acuerdos entre las partes. Digamos que este fue un primer intento y hay quienes lo ven como una especie de suma de voluntades de los distintos pueblos para la asunción de ciertos compromisos comunes para aquella época. Vamos a encontrar que en el caso de China encontramos algunos antecedentes que son relevantes, como el intercambio de los embajadores o el establecimiento de relaciones diplomáticas con algunas otras civilizaciones cercanas. Y vamos a observar que encontramos el establecimiento de esas relaciones diplomáticas con India, con Irán, con Corea y con algunas otras monarquías centroasiáticas, donde el intercambio de información fue constante. Recordemos que en el tema de las embajadas, realmente la función que tiene el embajador cuando se le envía a un sitio que no es evidentemente parte del territorio del estado que lo envía, es un poco para dar cuenta de lo que se dice del estado que lo está enviando. Vamos a pensar, y esto es una tarea que tienen hasta la fecha los embajadores que tiene México alrededor del mundo, su principal misión es ver y escuchar lo que se dice de México en esos lugares a los que son enviados los embajadores. Si ustedes quieren, pueden ser como una especie de espías, evidentemente son institucionales, digamos, en el sentido de que pues tienen que rendir cuentas al Estado que los envía de lo que se dice
en ese lugar. Y bueno, de algún modo pues es también tratar de identificar ciertas problemáticas que pueden gestarse entre las partes y pues la tarea que tienen a su cargo los embajadores, digamos que es de primer orden. Y vamos a observar que con estos pueblos cercanos a China, pues hubo este intercambio de embajadores, vamos a observar que aparecen algunos tratados escritos y que existen algunas comunicaciones que se dan entre los propios príncipes o los gobernantes de la época y son, digamos que, comunicaciones oficiales. Vamos a observar que también se establece durante un periodo en China una especie de etiqueta relativa a las negociaciones diplomáticas y vamos a observar que ustedes han visto que cuando se llevan a cabo reuniones en la época actual, reuniones entre los jefes de Estado o entre, no sé, por ejemplo, los secretarios de Relaciones Exteriores, se tienen que reunir ciertas características o cierto protocolo cuando llega, no sé, por ejemplo, llega de visitante el presidente de Argentina, el presidente de ahora de Cuba y algunas otras naciones, en donde existe algún protocolo que se tiene que rendir por parte de los jefes de Estado cuando llegan a sus territorios. Entonces, en el caso de China vamos a observar de manera, si ustedes quieren, primitiva, ya esta serie de requisitos o de convencionalismos que tenían que cumplirse por parte de los gobernantes cuando se celebraban este tipo de reuniones. Vamos a observar que para el intercambio de información, pues también fue recurrente el uso de intérpretes en China, sobre todo, pues todos sabemos la complejidad que implica el idioma y que era necesario que se dieran a entender para poder establecer estos acuerdos, estos lazos con los pueblos cercanos o con las civilizaciones que para aquella época se encontraban cerca de China. Por ahí hay quienes señalan que inclusive entre Roma y China pudo ser que existieran algún intercambio, sin embargo no fue fluido, no fue constante la comunicación entre China y Roma, a pesar de que fueron, digamos, los dos grandes imperios del mundo antiguo. Y bueno, aquí lo único que debemos de detectar o lo que interesa al derecho internacional público es el uso de estos intérpretes que fueron necesarios para alcanzar estos acuerdos con las civilizaciones cercanas. Vamos a ver que durante un periodo también hubo un rechazo manifiesto a la guerra y bueno, vamos a observar que existieron ciertas limitaciones para su declaración al interior de China. Bien, vamos ahora a avanzar a la civilización hindú, porque a través de las leyes de Manu vamos a observar también ciertas aportaciones al derecho internacional público. Y fíjense que una de los principales avances que se muestran en la India es que también los reyes en aquella época pues también tratan de identificar ciertas habilidades que debían de reunir los representantes del rey. Recordemos que para el desarrollo sobre todo de la actividad ejecutiva, si estamos hablando desde el punto de vista del gobierno, pues también se requiere la especialización de ciertas actividades. Y vamos a observar que en el caso de la India y a través de las leyes de Manu, vamos a observar que para el desarrollo de las actividades del rey debía de auxiliarse de distintos ministros para discutir aquellos temas que eran fundamentales para esta civilización. Es decir, que ya se empezaba a observar la necesidad al menos de un trabajo dividido y de contar con los expertos para ciertas áreas. Y así vamos a encontrar que el rey hindú al menos debía de auxiliarse de otros ministros para discutir temas tan relevantes como la paz y la guerra. Y aquí vamos a observar que los representantes o estos ministros de los que echaba mano el rey hindú, pues lo representaban de manera directa. Entonces, cuando se mandaba un embajador en esta época, había una representación implícita del monarca y por esta razón es que tenía que buscarse a las personas adecuadas para que realizaran estas tareas. Y vamos a ver que en el caso de la India tenía al menos las siguientes actividades el personal diplomático o los ministros, como quieran llamarle, que se encargaban de representar al rey. Y vamos a observar lo siguiente, vamos a ver que el papel del embajador era preponderante sobre todo para la consecución de la paz y la guerra con las naciones vecinas. Vamos a encontrar que
En el caso de los embajadores, pues tenían ellos la representación directa del rey y era ante el rey a quien debían de rendir cuentas. Entonces, si existía alguna traición o una cosa por el estilo, pues probablemente su representante inclusive tenía que responder con su propia vida. Es decir, que no existía la posibilidad de la traición y en caso de que ésta existiera, se encontraban ante una situación de estas en la que podría estar de por medio la vida del embajador. Vamos a ver que una de las principales misiones que tenía el embajador en la India y a través de estas leyes de Manu era tener el conocimiento de las civilizaciones contrarias. Y de ahí lo que les comentaba hace un rato, que la principal misión de los embajadores en esta fase de la historia pues era observar y escuchar lo que se decía, por ejemplo, de India, en Irán o en alguno de los otros pueblos vecinos. Y esto era con la idea de conocer cuáles eran sus fortalezas, pero al mismo tiempo de conocer cuáles eran las debilidades del lugar al que se estaba enviando al embajador. Entonces, esta misión que tenían los embajadores de observar, de escuchar, pues evidentemente lo tenían que reportar de manera directa al rey. Vamos a observar que los embajadores tenían como una de sus principales funciones participar en estas negociaciones de carácter diplomático y a la fecha esta actividad se encuentra a cargo de los embajadores. Los embajadores no son, sí, puede ser que se la pasen de fiesta en fiesta, pero también es cierto que son los que deben de servir de los ojos, de los oídos del Estado que lo está enviando y digamos que si lo vemos desde un punto de vista estrictamente político, pues digamos tomar la temperatura de cómo está la situación o cómo están las relaciones en el estado receptor y si es que eventualmente se pudiera estar preparando alguna guerra o se pudiera estar pensando la relación con los pueblos vecinos. Entonces, la tarea del embajador resultaba fundamental e insisto, esta tarea la tienen a la fecha e inclusive para poder establecer los primeros diálogos con los pueblos vecinos, justamente son los embajadores los que tienen esta tarea. Esta tarea la observamos de una manera muy clara o nítida ya en la India, pero es una tarea que se traslada al derecho actual y es una de las principales tareas que tienen a su cargo los embajadores. Tienen que participar en estos procesos de negociación e inclusive pueden servir como los primeros contactos. Vamos a poner un ejemplo cómo sucede en la época moderna. Los embajadores, por ejemplo, que estaban de manera permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, pues sirvieron como el primer contacto, por ejemplo, para la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y estos fueron los que establecieron los primeros contactos y la necesidad de reformular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en virtud de que ellos podían conocer el pulso político y esta necesidad que podía manifestarse dentro de la sociedad estadounidense para la reformulación de este tratado. Entonces, en la época, si lo vemos ya en el contexto de la India, pues era una actividad primordial la que tenían a su cargo los embajadores. Vamos a observar que también eran los encargados de realizar los acercamientos de los enemigos y bueno, también tenían como principal función dividir a los aliados. Si ustedes quieren, el papel que tienen los embajadores en este contexto, pues era tratar de mantener en relativa calma la situación al interior de la India, pero al mismo tiempo tenían la principal misión de dividir a sus enemigos para evitar algún conflicto o que simplemente fueran derrotados. Entonces, la misión que al menos tenía el personal diplomático dentro de India resultaba fundamental para determinar el alcance y el establecimiento de las relaciones con los pueblos vecinos. Entonces, para evitar conflictos de esa naturaleza, si estaban observando la agrupación de sus enemigos, pues era mejor iniciar una división de estos para evitarse algún problema futuro. Vamos a ver que dentro de las actividades, como les mencionaba hace un rato, que era de oír y de observar, pues también era conocer un poco los proyectos de su contraparte, si estos proyectos le podían perjudicar porque quizás se había desplegado alguna política de extensión territorial, a lo mejor en la India o en algún otro pueblo vecino, que pudiera afectarle a esta civilización. Entonces,
la idea de que estos embajadores tuvieran conocimiento de lo que sucedía al interior del estado, pues era que lo reportaran de manera directa con el rey y estuvieran en posibilidad de tomar decisiones adecuadas para hacer frente ya sea a alguna cuestión de carácter bélico o contra cualquier otra cuestión que pudiera estar atentando en contra de los intereses del rey hindú. Vamos a ver que en este caso, pues tenía que informarse de todos los designios del rey extranjero para tomar las precauciones para que no pudiera hacerle daño en este caso al rey hindú, y como les decía hace un rato, esta misión de ver y escuchar tenía, digamos que era una especie como del chismoso, te mando para que observes, reportes todo lo que está sucediendo, y en caso de que se detecte alguna situación en la que pudiera ser contraria a los intereses del rey hindú, lo tienes que hacer saber para poder repeler la agresión o simplemente evitar que se provoque algún daño posterior. Fíjense que en India es una de las primeras civilizaciones que echa mano de identificar a la guerra como un medio lícito de conquista y de engrandecimiento del territorio. Quizá en las otras civilizaciones todavía no habíamos notado este tema de la guerra justa o de las guerras injustas, pero sí vamos a observar que en el caso de la India ya se observa como un medio idóneo para conquistar o someter a otros pueblos la guerra. Ya sabemos las consecuencias que trae de por sí la guerra y que son nefastas, pero dentro de esta civilización se consideró como un medio lícito para conquistar nuevos territorios y engrandecer en este caso el patrimonio del rey. Bueno, vamos a ver que tenían la posibilidad los embajadores de celebrar estos tratados y alianzas militares, contempla la posibilidad de recurrir a la guerra para vengar alguna injuria en contra del rey o en contra de algún aliado. Recordemos que también en la India pues celebraba ciertos acuerdos con los pueblos vecinos, sobre todo alianzas de carácter militar, y cuando se incurría en alguna de estas injurias hacia alguno de los reyes, pues seguramente tenían que echar mano de la guerra para resarcir el daño que hubiera sido provocado. Vamos a observar que existía la posibilidad de someterse a un protectorado cuando se encontraba en peligro frente a pueblos con mayor poder, y en estos casos pues simplemente se sometían a esta figura del protectorado para evitar que existía un daño superior al pueblo hindú. Vamos a encontrar que también tenía la posibilidad del intercambio comercial con las civilizaciones cercanas. Veamos ahora en el caso de Grecia cuáles son las aportaciones en cuanto al derecho internacional. En el caso de Grecia vamos a observar que existían en aquella época estas polis que se encargaban de celebrar ciertos acuerdos con las ciudades-estados cercanas. Recordemos que en el caso de Grecia esta fue la manera en la que se organizaron desde el punto de vista político, y así teníamos distintas ciudades-estado y cada una de estas pues tenía una organización político-administrativa distinta, y que era necesario inclusive el establecimiento de ciertos vínculos entre estas ciudades-estado. Así vamos a encontrar como un antecedente del derecho internacional público algo que se le denominó el proxene. El proxene era un habitante de la polis en Grecia que tenía a su cargo la misión de acoger a los habitantes de otras polis y defendía los intereses de esa polis, y bueno, podía actuar eventualmente como intermediario y digamos que era el encargado de las negociaciones de carácter diplomático. Con el paso del tiempo vamos a observar que surgen las anfictionías, que se trataba de una serie de asociaciones religiosas que tenían como objeto el coordinar la celebración de las fiestas religiosas en Grecia. Y bueno, durante estos periodos, pues estas asociaciones religiosas denominadas anfictionías eran las encargadas de prohibir la guerra, porque finalmente eran fiestas comunes, tenían los mismos dioses, y bueno, la principal misión que tenían estas anfictionías era establecer una especie de treguas para evitar o cesar las hostilidades entre las polis griegas. Esto para permitir la celebración de las fiestas religiosas entre estas ciudades-estado. Y bien, vamos a ver que existía la posibilidad de declarar la guerra a quien no cumpliera con las obligaciones contraídas previamente. Vamos a observar que en el caso de Grecia, vamos a observar que
El arbitraje fue una institución que se utilizó para resolver principalmente problemas de carácter fronterizo y en cuanto al aprovechamiento de manantiales y ríos. Y vamos a observar que el arbitraje, pues tradicionalmente ha sido utilizado en el derecho internacional como una forma de dirimir los conflictos que se suscitan entre las partes. Es decir, que venga un tercero imparcial, que venga, resuelva y determine quién de las partes tiene la razón. Vamos a observar que en el caso de Grecia, Grecia no estaba alejada de conflictos bélicos. Recordemos que sobre todo Persia hacia el año 480 a.C. pues tenía una política expansionista y que derivado de esto pues también buscaba la conquista de nuevos territorios y eventualmente llegaron a los territorios ocupados por las polis griegas. Y esto pues trajo algunas consecuencias porque podemos observar que ciudades como en Atenas, pues estaban más en el tema de la reflexión, toda la cuestión intelectual, digamos, y realmente no estaban preparadas muchas de las polis griegas para enfrentarse a una guerra con Persia, por ejemplo. Y pues a diferencia de lo que sucedía en Atenas, vamos a observar que en Esparta sabemos que un pueblo guerrero, un pueblo que se encargaba de organizar guerras con otros pueblos vecinos y pues que de algún modo se tuvieron que unir todas las polis griegas para hacer frente a la amenaza que constituía Persia para la época. Y derivado de esto, pues conforman esta alianza frente a Persia. Y bueno, la idea de que formaran esta alianza que se le denominó como la Alianza Panhelénica fue formar un frente común en contra de Persia y repeler las agresiones que provenían de este pueblo. Entonces, esto provocó que se sumaran las voluntades de las distintas polis griegas y que derivado de esto hicieran un frente común y pudieran repeler y bueno, eventualmente no fueran sometidos a los intereses de Persia. Vamos a observar que en el caso de Grecia, estos son los principales antecedentes que podemos observar en el caso del derecho internacional público y ahora veamos qué es lo que ocurre en el caso de Roma. Nos estamos yendo ya hacia el siglo IV hasta el siglo V después de Cristo y bueno, fíjense bien que en el caso de Roma pues resulta muy interesante la manera en la que se presenta el derecho internacional y tenemos algunos antecedentes porque al igual que ocurrió en India tenemos ya la figura de las embajadas que tenían ciertas funciones a su cargo y bueno, todos sabemos cuál fue la leyenda acerca de la creación de Roma, lo que sucedió con Rómulo, Remo, la loba y todo esto que sucedió, pero fíjense que en algún momento pues también en Roma pues no eran bien vistos del todo porque en algún momento de la historia pues aprovecharon, hicieron un llamamiento a través de los embajadores. Rómulo ordenó el llamamiento de los pueblos cercanos, entre ellos los sabinos y demás, y los convocaron a una reunión, a unos juegos secuestres casuales en Roma, pero fíjense que esto fue aprovechado por los romanos y específicamente por Rómulo, porque invitaron a los sabinos para que acudieran a estos juegos secuestres en honor a Neptuno. Y una vez que llegaron, digamos, los sabinos con sus mujeres para presenciar estos juegos secuestres, pues tomaron presas a las mujeres sabinas, las hicieron suyas los romanos y derivado de esto, pues los obligaron a someterse a ciertas condiciones que les imponía en este caso Rómulo y esto trajo consigo consecuencias para las relaciones con los pueblos cercanos y digamos que inicia la expansión del Imperio Romano, empieza su diseminación por buena parte de los pueblos vecinos y vamos a observar que esto trajo consigo el sometimiento de los pueblos cercanos a la autoridad de Roma. Sabemos que Roma no fue un pueblo, digamos, pacifista por naturaleza, realmente Roma fue un pueblo en general que se encontraba en constante guerra y en constante expansión de su territorio y bueno, lo encontramos prácticamente desde la fundación de Roma. Entonces,
Vamos a ver que en el caso de Roma, si existían formalidades para la celebración inclusive de los contratos que ustedes ya observaron en sus clases de romano, que traían la balanza, que el ave que se volteaba, que si pasaba tal cosa con las aves y que invocaban la presencia de los dioses para cuando se celebraba un simple contrato, pues imagínense lo que implicaba la celebración de acuerdos con pueblos vecinos. Y bueno, vamos a observar que en el caso de la celebración de los tratados existía una solemnidad en su celebración, fórmulas que debían de respetar cuando esto se daba en, en el caso de Roma. Vamos a observar que también existían ciertas formalidades en la declaración de guerra en Roma donde no lo podía hacer cualquiera. Finalmente tenían una participación importante el colegio de los feciales. Recordemos que en el caso de los feciales vamos a observar que tiene ciertas coincidencias con las anfictionías en Grecia porque también se trataba de grupos selectos, eran grupos religiosos los que realmente conformaban a los feciales y vamos a observar que en la participación inclusive para la declaración de la guerra se tenían que pronunciar ciertas palabras, lanzar un dardo y cosas por el estilo y se les da un cierto periodo de tiempo para que el pueblo que iban a atacar los romanos o si no cumplían las demandas del pueblo romano, pues decían, ok, si no cumples las demandas que te estamos presentando, entonces sí vamos a tener que iniciar una guerra en tu contra. Y vamos a observar que entonces para la declaración de guerra no lo podía hacer cualquiera, tenían que participar estos grupos religiosos en la declaración de la guerra y se tenían que cumplir estas formalidades. Llegaban los feciales, hacían todo el ritual, digamos que le notificaban la existencia de ciertas inconformidades, les daban un periodo de tiempo para que cumplieran con las demandas del pueblo romano y si transcurría el tiempo sin que esto fuera cumplido por el pueblo al que pretendían invadir, pues entonces ya llegaban, invadían y hacían todo su desastre, digamos, los romanos en estos pueblos. Vamos a ver entonces que el colegio sacerdotal de los feciales tenía a su cargo el arreglo de discusiones y de diferencias surgidas entre las tribus. Ninguna podía ser iniciada o terminada sin el consentimiento de este grupo y eran los encargados de custodiar los acuerdos celebrados con los pueblos vecinos y bueno, también se encargaban de una ceremonia en la que se declaraba formalmente la guerra o la conclusión de la paz. Entonces vamos a ver que los feciales en Roma tuvieron un papel importante y vamos a observar que durante la monarquía eran los embajadores, los representantes del monarca y vamos a ver que esto se empieza a modificar cuando se pasa de la monarquía a la república. Recordemos que todas las etapas que tuvieron que pasar en Roma, porque partimos de la monarquía, el senado y después el imperio, perdón, la república y el imperio, y observamos estos tres momentos históricos, en este caso en Roma. Vamos a observar que durante la época de la república, en lugar de tener estas funciones los feciales, se transfieren estas facultades al senado. Y fíjense de qué órgano es el que estamos hablando, porque ya, si ustedes se fijan, en distintos órdenes jurídicos modernos tenemos la figura del Senado y tienen algunas actividades específicas el Senado en Roma. En la época de la República vamos a observar que el Senado era quien designaba a quienes tendrían que ser los embajadores y vamos a observar que los encargados, digamos que de la política exterior de Roma, en buena medida también fue el Senado. Y veamos cuál era el papel específico que tenía el Senado cuando estábamos hablando de las embajadas. En la época del Senado vamos a observar que estas embajadas se podían constituir por dos o más personas y bueno, aunque de manera ordinaria al menos tendrían que ser tres los integrantes de estas embajadas. Estas embajadas recaían principalmente en los senadores de la categoría más alta y recordemos que quienes componían el Senado en aquella época pues no era cualquier hijo de vecina, digamos que era la nobleza la que ocupaba estos cargos al interior de Roma y pues bueno, la designación como senador pues una designación como embajador por parte del Senado resultaba
relevante para el despliegue de las relaciones con los pueblos vecinos. Vamos a observar que los embajadores tenían la obligación, al igual que lo vimos en el caso de India, vamos a observar que los embajadores tenían la obligación de informar al Senado sobre los asuntos que se les encomendaban y bueno, tenían que presentar como una especie de informes de las actividades realizadas por parte de estas embajadas. Y es importante también señalar que en el caso de Roma ya se pensaba en el tema de la inviolabilidad de la embajada. Este tema de la inviolabilidad de la embajada implicaba que los pueblos vecinos no podían atacar a los integrantes de esta embajada y en caso de que lo hicieran esto se consideraba como una razón más que idónea para iniciar una guerra por parte de Roma en contra del pueblo que había atentado en contra de la embajada. Ahora vamos a observar que los fines de la embajada podían ser los siguientes. La embajada tenía la posibilidad de declarar la guerra, tenía facultades para la conclusión de la paz, podía firmar tratados con las provincias que eran sometidas a Roma y bueno, vamos a observar que también podían participar en el arbitraje, en algunos conflictos gestados con los pueblos vecinos y bueno, vamos a observar que también se encargaban del arreglo de algunas diferencias de carácter religioso. Fíjense bien que en el caso del Senado, ustedes saben que en nuestro país, específicamente el Senado de la República, es la entidad encargada de evaluar el despliegue de la política exterior de nuestro país. Es decir, la Cámara de Senadores es la que se encarga de revisar cómo es que se está generando estos vínculos con el resto de la comunidad internacional. Fíjense bien que en Grecia, cuando llegaba alguna embajada, por ejemplo, extranjera, era el Senado quien tenía la posibilidad de recibir a los embajadores provenientes de las civilizaciones cercanas. El trato que podían dar a las civilizaciones, perdón, a las embajadores provenientes, las embajadas provenientes de pueblos amigos, es decir, que tenían cierta afinidad con Roma, pues prácticamente tenían ciertos privilegios, los invitaban a entrar a la ciudad, los podían invitar al Coliseo, al teatro, los podían invitar para que pues ahí se arreglaran las cosas cuando había alguna problemática o se construían simplemente acuerdos entre Roma y los pueblos vecinos. Pero ¿qué es lo que acontecía cuando se trataba de embajadas que eran consideradas como hostiles por parte de Roma? Simplemente o no los recibían, es decir, ni siquiera los dejaban entrar a la ciudad, tenían que permanecer a las afueras de la ciudad y esto podía traer graves consecuencias también para la embajada proveniente de estos pueblos hostiles. Aquellas embajadas que eran consideradas como hostiles, imagínense para la época que tenían que trasladarse alimentos, agua, animales, cosas que se tenían que llevar en la embajada. No es como ahora que es muy cómodo tener una embajada en donde tenemos una oficina, llega el embajador y está ahí y tiene sus reuniones con las autoridades del estado receptor. En aquella época se tenía que trasladar este grupo de personas de un punto a otro y pues evidentemente corrían muchos riesgos en el trayecto. Entonces, cuando llegaban a Roma, pues evidentemente, si eran de pueblos donde se tenía una buena relación, tenían el mejor de los tratos, los invitaban a pasar a la ciudad, los trataban, digamos, como reyes. Pero para aquellas embajadas que tenían ciertas hostilidades, no les permitían la entrada y eventualmente podían ser rechazadas por el Senado, es decir, que podía ser que jamás fueran recibidas por el Senado y simplemente pues tenían que regresar a sus lugares de origen dado el rechazo mostrado por el Senado. Entonces vamos a observar que en el tema de las embajadas hostiles, pues Roma hacía una diferenciación evidente entre estas y aquellas con las que tenía una relación de amistad. Ahora veamos en qué caso se consideraba como una guerra justa o injusta. Vamos a observar que para Roma existían al menos 4 supuestos en los que podía declararse como justa una guerra. Podía considerarse como justa una guerra cuando se daba una violación al territorio romano, cuando existía una violación a los tratados,
cuando existía una violación a las inmunidades diplomáticas o cuando se prestaba auxilio al adversario durante una guerra. Estas eran las causas por las que Roma podía iniciar un conflicto con los pueblos cercanos. Esto que estamos viendo aquí fue una constante inclusiva en el pensamiento de Santo Tomás, y estamos hablando ya de varios siglos después, y de San Agustín. Vamos a encontrar que uno de los principales planteamientos que se hacen es justamente en qué casos puede considerarse la guerra como justa o injusta. Y en el caso de Roma, al menos encontramos estos 4 supuestos. Es claro que cuando tenemos una violación al territorio romano, pues no se van a quedar de brazos cruzados. Si fue una civilización que se encargó de conquistar nuevos territorios a través del uso de la fuerza, pues evidentemente si había una infracción o una invasión a su territorio, no se iban a quedar solamente mirando cómo llegaban e invadían estos lugares. Esto era una razón más que suficiente para considerar procedente o justa esta guerra por parte del pueblo romano. Si había toda esta solemnidad para la celebración de los tratados, esta idea del honor, del cumplimiento de los compromisos, de las obligaciones contraídas entre sujetos, imagínense lo que sucedía cuando estuviéramos hablando con los pueblos vecinos. El simple hecho de que se incumpliera con algún tratado, esto podía dar pie a una guerra sangrienta en Roma. Entonces, vamos a observar que la violación de las inmunidades diplomáticas, como les comentaba hace un rato, en el tema de las embajadas que tenían que trasladarse de un punto a otro, y evidentemente los riesgos que corrían los integrantes de estas embajadas, pues eran evidentes porque podían ser simplemente asesinados, y esto podía dar origen a un conflicto de esta naturaleza. Se entendía que la embajada iba a cumplir con ciertos objetivos específicos encomendados de manera directa por el Senado, y si en el camino alguien atentaba en contra de la integridad de los embajadores o en sí de la embajada en su conjunto, esto era más que suficiente para que se iniciara una guerra, porque se consideraba que era un atentado directo en contra de Roma. Entonces, esta idea de la inmunidad diplomática es como imagínense cuando van a jugar en los parques estos y que hay estas burbujas donde se meten y que pueden estar girando ahí como hámster. Esta burbuja, digamos que sería esta protección de la que debía de gozar esta embajada. Entonces, si había algún atentado en contra de alguno de los integrantes de la embajada, era considerado una ofensa grave para el pueblo romano. Y pues, lo mismo que sucedía con los otros supuestos, era una razón más que suficiente para que se iniciara un conflicto armado por parte de Roma. Y peor aún, ¿se acuerdan esto de el enemigo? Bueno, el amigo de mi enemigo es también mi enemigo y cosas por el estilo, pues aplica perfectamente para este tema en Roma. Y aquellos pueblos donde le prestaban auxilio a sus enemigos en una guerra, pues también era una razón más que suficiente para que Roma pues se fuera en contra de ese pueblo. Entonces, podemos nosotros en este momento cuestionar acerca de si podemos considerarlo como justa o injusta una guerra. De entrada, nos parecería que sería injusta cualquier conflicto bélico. Pero durante un largo periodo de la historia fue una constante el tratar de identificar aquellos casos en los que podía considerarse como legítimo el inicio de hostilidades con otra civilización. Y sobre todo si nos encontramos en estos supuestos. Nos queda claro que si los estados respetan los límites territoriales entre estos, no vamos a tener un conflicto bélico. Pero en el momento en el que alguien viene e invade o simplemente se aprovecha o abusa o quiere apropiarse de ese territorio, pues no se van a quedar con los brazos cruzados. Bien, vamos a pasar ahora a la Edad Media. Y fíjense que en la Edad Media, pues ya sabemos que abarca prácticamente del siglo V hasta el siglo XV,
Y bueno, vamos a observar que tenemos un predominio importante, significativo de la Iglesia Católica. Vamos a observar que durante todo este periodo, bueno, ya sabemos que prácticamente hasta el siglo V, que corresponde con la caída del Imperio Romano, vamos a observar que con el surgimiento de la Edad Media, pues vamos a tener que atender que para la época la Iglesia Católica se constituye como la religión oficial de Roma. Entonces esto permitió que se extendiera por buena parte del continente europeo, con todas las consecuencias que esto trajo consigo. Vamos a observar pues que el Papa logra una consolidación desde el punto de vista católico, pero también tenemos la consolidación de algunas figuras al interior de la propia Iglesia. Vamos a observar que el derecho romano tuvo una fuerte injerencia en la Iglesia católica. Si no, vean el código canónico y todas estas normas que surgen al interior de la Iglesia católica, surgen justamente a partir de esta interacción que se tuvo con Roma. Vamos a ver que la Iglesia Católica durante este periodo, pues evidentemente adquirió un poder importante. Prácticamente no se movía nada en Europa si no era con el consentimiento de la Iglesia. Y vamos a observar que el Papa, con el paso del tiempo, pues empieza a adquirir ciertas facultades, tiene la posibilidad de ungir gobernantes. Por ahí recordarán esta idea de que los monarcas habían sido ungidos por Dios y este derecho divino para poder acceder al poder. Pues todo esto se empieza a generar justamente durante la Edad Media, pues donde prácticamente el Papa, recordemos que se observaba como el representante de Dios sobre la tierra, y pues prácticamente lo que dijera el Papa, al ser el representante de Dios sobre la tierra, pues se tenía que cumplir en esos términos. Entonces vamos a observar que el Papa para esta época adquiere ya facultades no solamente de carácter espiritual, sino que también adquiere algunas facultades de carácter material que le permiten inclusive decidir quién puede ejercer el poder. Y bueno, vamos a observar que estas potestades que se encontraron a cargo de la Iglesia Católica permearon en distintas áreas del conocimiento. Ya sabemos que esta etapa del oscurantismo y demás, y la falta del conocimiento científico, entre algunas otras cosas, pues es relativo, porque también la Iglesia Católica influyó en algunas cosas, en algunas para bien, en otras definitivamente para mal, pero vamos a observar que durante un largo periodo de la historia, y sobre todo en la Edad Media, pues el juramento que tenía que hacerse cuando se celebraban acuerdos entre distintos señores feudales, pues se hacía con la invocación o a veces con la venia, con la aceptación del papado. Entonces, esto trajo consigo una serie de características muy peculiares durante esta etapa, y vamos a observar que durante este periodo pues la Iglesia Católica y la conformación de la sociedad feudal trajo consigo algunos impactos en el ámbito del derecho internacional público. Recordarán ustedes que con los feudos pues tenían una organización diferente cada uno de estos feudos, desde la circulación de la moneda como la organización política, económica, pues eran prácticamente sociedades agrícolas las que existían para la época, y el poder de la Iglesia Católica encontró un terreno fértil para su expansión durante esta época. Y pues claro, esta idea la vamos a observar inclusive con la emisión de algunos concilios. Estos concilios que fueron emitidos por la Iglesia Católica, en algunos casos hacían referencia a algunos usos que se daban en el desarrollo de la guerra. Y bueno, vamos a observar que en algunos casos pues el Papa también podía inclusive otorgar algunas dispensas para que no se juramentaran algunos acuerdos de voluntades. Bien, vamos a observar que durante esta época, hacia el año de 1139, a través del Segundo Concilio de Letrán, la Iglesia Católica, a través del Papa, prohíbe el uso de ballestas y arcos como armas mortíferas y odiosas a Dios. Es decir, que simplemente no se veía con buenos ojos que se utilizaban este tipo de artefactos en el desarrollo de hostilidades entre los distintos pueblos. Si quieren ustedes, la misma Iglesia participaba en estos conflictos bélicos. Sin embargo, había ya una especie de sensibilización en aquella época para que no se utilizaran este tipo de armas en el desarrollo de los conflictos bélicos. Y ya con esta idea y el alcance que se tenía de que se utilizaran estas armas, pues se llegó a considerar que no eran bien vistas por Dios.
Bien, con esto concluimos la clase del día de hoy. La próxima clase, sigan con su almohada, por favor. Vamos a revisar qué es lo que sucede con posterioridad, porque la Iglesia Católica no estaba sola, tenía constantes pugnas principalmente con el mundo musulmán, y vamos a observar que inclusive como una sanción directa cuando alguien vendía, por ejemplo, insumos a los moros para que iniciaran la guerra, inclusive la Iglesia Católica tuvo que entrar para decir, te voy a excomulgar porque le estás vendiendo estos insumos que son necesarios para la guerra. Entonces, la Iglesia Católica, nos guste o no, durante este periodo tuvo un papel preponderante, decidió muchas cosas, y si no, como punto de muestra, recordemos que hacia el año 1492 ya ubicarán ustedes lo que sucede hacia octubre de ese año, y bueno, la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante porque finalmente permitió la llegada de la corona española y de la corona portuguesa a las Américas, y pues prácticamente les concede vastas extensiones de tierra para la consecución de los planes de estas civilizaciones. Bueno, los dejo, nos vemos el próximo lunes, espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho todos y nos vemos el lunes. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Buena tarde. Gracias, Chao. excelente fin de semana. Gracias, igual.